Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 73, Racismo en Latinoamérica, con Stephanie Murillo. Mi nombre es Selma y en este podcast hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Muy bienvenidos a todos y hoy vamos a hablar un tema que es demasiado importante y para eso yo, en realidad estaba buscando personas para que pudieran estar aquí y el sábado conocí a Stephanie Murillo en un Zoom session que hizo con Teresa Carrizo y de verdad que ella, ella es lo mejor. Ella es comunicadora social de profesión, productora audiovisual, consultora de comunicaciones y gestión comunitaria, activista afrodescendiente, ganadora del premio Emmy que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión por la pieza Afrolatinos en la categoría de Mejor Reportaje Histórico-Cultural. Bueno, Stephanie, la Fefi, mil gracias. La Fefi. Mil gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, querida. De verdad que estos espacios, este es nuevo para mí, podcast, video, así que vamos a darle. Estoy súper emocionada. Gracias, Selma, por esta oportunidad importante. Sí, y es súper importante, primero porque como latinos yo siento que siempre hemos estado como un poco alejados del tema del racismo y de, no, como yo soy latino, no soy racista, pero en las investigaciones que yo he hecho recientemente y en los videos que yo he visto de Steffi, en realidad no es así. Sí hay un racismo y hay privilegio blanco. Entonces, hubo un ejercicio que hicimos en el Zoom de Tere, pero a mí me pareció demasiado valioso, así que lo vamos a hacer aquí también, que es el reto de TikTok de privilegio. Entonces, vamos a hacerlo. Sube las dos manos, así como, exacto, con los 5 arriba. Entonces, primero es, baja un dedo si te han dicho algún comentario racista. Baja un dedo si te han seguido en una tienda sin necesidad. Baja un dedo si alguien ha cruzado la calle para evitar pasar al lado tuyo. Baja un dedo si alguien ha apretado la cartera en el ascensor cuando estás ahí. Baja un dedo si alguien se ha bajado de un elevador o de un ascensor porque tú estás ahí. Baja un dedo si te han acusado de no poder comprar algo caro, costoso. Baja un dedo si tú has tenido mucho miedo de que te parara un policía. Baja un dedo si alguna vez te han parado sin ninguna razón, si la policía te ha parado por alguna razón. Baja un dedo si te han hecho bullying solamente por el color de tu piel. Baja un dedo si te han negado servicios solamente por el color de tu piel. Este es muy fuerte. Baja un dedo si has tenido que enseñarle a tus hijos cómo no ser matado por la policía. O sea... No tengo hijos, pero he tenido estas conversaciones. Sí. Entonces, Sí. bueno, si nos estás escuchando y no nos estás viendo, yo me quedé con 9 dedos arriba y solo bajé uno. Y Fefi se quedó sin dedo. Entonces, eso es privilegio. Y no nos damos cuenta de... Sí, no nos damos cuenta. Entonces, ahora te pregunto, Stephanie, ¿qué es el movimiento Black Lives Matter o las vidas negras importan? ¿Y por qué ahora se siente como tan grande si es una conversación que en realidad hemos venido escuchando desde hace muchos años? Ok, Black Lives Matter o las vidas negras importan, es un movimiento mundial, o sea, empezando por ahí, ya que hay afrodescendientes y hay africanos migrantes por todo el mundo, que no es lo mismo ser afrodescendiente que ser africano. O sea, los afrodescendientes tienen el contexto histórico de haber llegado a las Américas tras la trata transatlántica de africanos esclavizados. Y africanos son las personas que pueden estar en movimiento constante saliendo de sus países, o que tienen a sus padres en África, que pueden levantar el teléfono y llamar a su tía. Son cosas que yo no puedo hacer porque me borraron
O sea, nos arrancaron de la madre África para llegar a América y no sé quién está allá, de que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el contexto. Sin embargo, este movimiento se ha hecho a nivel mundial porque, o sea, hay afrodescendientes y africanos por todo el mundo, ¿no? Y nace en el 2013 por el asesinato de Trayvon Martin a manos de George Zimmerman. ¿Qué pasa con Trayvon Martin? Trayvon Martin era un adolescente. Una del contexto de esta historia es que las personas afrodescendientes, o más bien los hombres afrodescendientes, les encanta el estilo urbano, el tema de los hoodies, que son estos abrigos que no son no abrigan demasiado, pero te cubren bastantito de lo que es el frío. Tenía su hoodie puesto, iba caminando, y George Zimmerman, él sintió una amenaza en este chico adolescente, y él decide matarlo. O sea, así, just Así de que, because. sí, exacto. Y bueno, Trevor nada más tenía un paquete de Skittles en los bolsillos de su chaqueta realmente. El hoodie es una chaqueta. Ah, exacto, esa es la palabra que quería buscar. Nada más tenía un paquete de pastillas o golosinas en la chaqueta, y eso era como que la amenaza. O sea, nada más era como la presencia del chico lo que triggerció a George Zimmerman y lo mató. Entonces, no es la primera historia, tampoco ha sido la última, es una de las historias que más ha indignado, ya que la historia afrodescendiente en los Estados Unidos y la brutalidad policial, y también los cargos que son tan injustos, que casualmente se está peleando ahorita mismo. Hay un señor que tiene más de 40 años encerrado por haberse robado $9. Cuando ves a otras personas, como ¿cuál es el nombre de él? Es un chico que violó a una chica en su campus universitario detrás de unos basureros, y solamente le dieron como unos meses o una cosa así. Entonces, como que, ¿sabes? Como cómo sopesas una cosa con otra, como el privilegio blanco, que muchas veces las personas no están conscientes de ello, y es básicamente personas que son blancas o pasan por personas blancas, tienen la tez clara, a eso es que se refiere, ¿no? Y que, como mencionas, lamentablemente la sociedad no se da cuenta de que eso es también parte del problema, ¿no? No porque ellos sean parte del problema, sino que el sistema está estructurado. O sea, el racismo no es el rechazo solamente de una persona por su tono de piel, sino que es todo una estructura que abarca opresiones políticas, sociales, culturales, y el privilegio blanco se puede beneficiar de estas estructuras, de estas opresiones, lamentablemente, sin saberlo. O sea, como comentaste, o sea, puede que no te paren por ahí solamente de que porque sí, sino que de repente, bueno, sí, estamos buscando un carro igualito al tuyo, y eso es, bueno, pero de ahí a que como le pasó a un amigo hace poco, que estaban tres personas afrodescendientes, él es bastante claro, de tez clara, y paran al carro de uno de los chicos que es afrodescendiente, los bajan a todos, encañonan a los tres afrodescendientes, y a mi amigo le preguntan si él estaba bien. Él es que, pero espérate, vamos a una práctica de fútbol americano, estamos representando a Panamá, y no puede ser que tú me estás preguntando a mí si yo estoy bien, si yo no soy ninguno de los tres que está encañonado. O sea, y este carro ni siquiera es robado. O sea, quitan los papeles, quita todo, o sea, no. ¿Y eso fue aquí en Panamá? Eso fue aquí en Panamá, en un área que se llama Chanis, que es por Parque Lefebvre, va más o menos por ahí. Entonces, son cosas es un día a día, realmente eso sucede siempre, ¿no? Y claro, ¿no? Él está ahí con sus amigos, y obviamente eso le afecta, de que cómo me vas a preguntar a mí si estoy bien, pero si no tengo la pistola en la cabeza, y que ni estoy con las manos arriba y no represento realmente un peligro a la sociedad. Y entonces, claro, mi amigo obviamente no lo va a ver desde el punto de vista que me estoy aprovechando una oportunidad, porque no se estaba aprovechando una oportunidad, sino que la misma sociedad, ¿sabes? O sea, uno puede pasar este tipo de oportunidades, negativas o positivas, y no, ¿sabes? Como que no, mi tono de piel no va a determinar si me van a matar o no, si eres una persona blanca o blanca mestiza. Eso no quiere decir que las personas blancas no sufran opresiones. O sea, las mujeres blancas también sufren patriarcado, obviamente, el machismo, demás. Hombres blancos también pueden ser, ¿sabes? Pueden tener distintas opresiones. Sin embargo, la etnicidad o su tono de piel o su cultura o su religión no va a ser un factor. Eso es básicamente lo que es el privilegio blanco. Claro. Suena como si uno tuviera la culpa, pero realmente no. Es como está estructurada toda la sociedad. Exacto, exacto. ¿Y por qué ahora
se siente, por lo menos yo lo siento mucho más fuerte, más potente, más, Está más aquí, más al lado. más aquí, más al lado, y lo he notado conmigo, empezando, y con muchas amigas mías, de que era antes que decíamos, ah, sí, mira, una protesta, pero ahora es como, ok, Wow. wow, yo puedo estar siendo parte del problema. O sea, por qué ahora? Porque ahora, sí, como comentaba, esto nace en 2013, sin embargo, ya han habido diferentes casos en el que se ha documentado, porque esa es la vuelta, o sea, siempre ha pasado y pasa todos los días en Estados Unidos. Sin embargo, las redes sociales ha sido un factor determinante de visibilizar esta brutalidad policial. O sea, se han hecho hasta en vivos desde Facebook y los han tumbado, porque obviamente tener un en vivo de un asesinato de una persona afrodescendiente, o sea, es una cosa heavy. Sin embargo, son cosas que te ayudan a poder apelar y poder pelear y decir que, oye, espérate, nos están, ¿sabes? Nos están matando. Y eso fue muchas de las cosas que han estado ayudando a muchos de los casos. Philando, por ejemplo, fue una de las personas que grabó que lo estaban matando y quedó la esposa y la niña o sea, desamparadas en el auto. O sea, y lo peor del caso es que los cargos son de que es que te pasaste una luz roja o es que te paramos porque tenías una luz de freno dañada. Y entonces como que para ellos, los policías que están entrenados y que los deberían mantener la calma, son los primeros que se van arrebatando. Y uno que es el civil es el que tiene que mantener la calma cuando tengo el cañón en la cabeza, cuando me están parando injustamente. O sea, como que los roles están un poquito invertidos, ¿no? Exacto. Y entonces al final les revisas el carro y no tienen armas, no tienen nada que represente un peligro real para los policías. Entonces, claro, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 años en el que se van documentando y que las redes sociales ayudan a masificar el mensaje. Ya cuando ocurre lo de George Floyd, ya eso fue la gota que derramó un vaso de hace 400 años. Porque esto no es nuevo, ¿no? Y fue una indignación muy grande en el que muchas personas también se movieron, porque al final, por ejemplo, atletas que hacen artes marciales, ellos dicen, ni siquiera nosotros hacemos este tipo de maniobras, porque son para matar, literalmente arrodillarte en la nuca de una persona, o sea, tú lo quieres matar, tú no quieres neutralizarlo, Exacto. o sea, tú estás yendo a matar. Entonces, son esas cosas, ¿no? Y aparte de que todo lo que se dio a nivel regional, o sea, los movimientos sociales a nivel regional en Colombia, en Panamá, que somos un país chiquito, pero hemos tenido voces importantes también en el movimiento, ya la gente está, y no solamente las comunidades negras, sino que hermanos y hermanas que compartimos la latinidad. Selma, de Dominicana viviendo en Panamá, está conmovida y así hay muchísima gente que está conmovida sobre ello y ven como que, man, ¿hasta cuándo van a parar a matar a una persona por pasar una luz roja, por su tono de piel, por caminar, porque representa una amenaza solamente porque tenía una chaqueta puesta? It doesn't make any sense. Es que no No, tiene sentido. no, o sea, no tiene ningún sentido. Y yo vi la historia de Brenna, que era la que trabajaba como con 9/11, Sí. o sea, 9/11, 9/11, o sea, emergencias, en su casa durmiendo. O sea, ella estaba en su casa durmiendo y la mataron. Exacto. Y Solamente por, llegan, o exacto, sea, nada más, porque, y llegan, ni siquiera anuncian y comienzan a disparar más de 20 balas y no anuncias qué estás haciendo, no anuncias por qué estás llegando a la propiedad, pero tú abres fuego en una casa donde todo el mundo está dormido. o sea, eso no me hace sentido. Y yéndonos ya un poco más a Latinoamérica, o sea, hay como dos términos que a ver si tú nos puedes ayudar. Y bueno, te digo gracias, o sea, te doy muchísimas las gracias por estar aquí enseñándonos, enseñándome y a todos los que nos están escuchando, porque esto es un tema demasiado importante que no podemos dejar seguir pasando así, ah, bueno, eso pasó en Estados Unidos. No, o sea, las dos palabras son racismo, o sea, microrracismo y colonialismo. O sea, ¿qué significa y por qué eso es tan importante conocer, especialmente en Latinoamérica? Básicamente uno es consecuencia del otro. Contexto histórico, eh, volviendo para atrás, hace que 500, 400 años atrás, varias coronas de Europa llegan a las Américas a conquistar. Ellos dicen conquista, pero realmente fue un genocidio 2.0, ¿no? Llegó la corona francesa, la española, la portuguesa, holandesa,
y llegan a América y se dan cuenta de que no estamos descubriendo absolutamente nada, hay comunidades indígenas en todo el territorio. Entonces los están matando tanto como trabajo televisado, como no me funcionas. Y entonces hay una intercesión por la Iglesia Católica en el que ellos deciden de que, hey, ¿sabes qué? No, estamos matando muchos pueblos indígenas, esto no sale factible, hay que tener un plan B. Y el plan B era buscar a africanos, o sea, de todo el área oeste de África, o sea, países, por lo menos Panamá tuvo presencia africana del Congo, de Angola, de Senegal, Nueva Guinea. Aparte de que hay varios países que ni siquiera eran del oeste que también estaban como involucrados en la vuelta. Pero son como que el principal. Entonces, esa colonización, al traer africanos esclavizados, porque no eran esclavos, o sea, no es que trajimos a esclavos del África, porque ellos no eran esclavos, o sea, eran pescadores, eran buceadores, eran agricultores, eran reyes y reinas, porque también agarraron realeza, los agarran, los desbaratan en el sentido de que desbaratan familias, comunidades, sistemas que ya estaban creados socialmente, y los arrancan y los mandan hacia las Américas para continuar el trabajo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, una palabra que es, o sea, ya está muy arraigada en nuestras sociedades, incluyendo para angloparlantes, para las personas que hablan inglés, es de que el africano esclavizado era negro. Pero el africano esclavizado no sabía que era negro hasta que llegué aquí, porque ellos eran Masai, eran Xhosa, yo pertenezco al país Congo, yo pertenezco a Angola, pero tú llegas aquí para borrarle toda la identidad y mantenerlo sometido, porque acordémonos de que esto era mercantil, eso era solamente una transacción comerciante, o sea, realmente el africano esclavizado representaba menos que un animal, y eso está en la historia, o sea, no es algo que Stephanie Murillo opina, sino que eso está en la historia. Entonces, bajo esa premisa de que son las personas africanas esclavizadas y sus descendencias son negros, ahí es donde inicia realmente el racismo. Al categorizar a estas personas como negras, al crear un sistema de castas, que era lo que funcionaba para los españoles y para, bueno, el colonizador, en el que va a sonar horrible, pero por lo menos la palabra mulato, que esto es algo que se utiliza en el día a día, mulato es una palabra también colonizadora, porque básicamente la mula es el resultado entre un burro y un caballo, un burro y una exacto, yegua, o algo un burro y así. una yegua, exacto. Y al final ese producto es un producto estéril. O sea, ese animal que van a hacer, que es la mula, es estéril. O sea, y entonces, si lo ponemos en lo que es mula o mulato, o sea, básicamente todo lo estás pensando solamente para reproducir, ¿no? Entonces, esas personas que eran mal llamadas mulatas eran las personas que tenían el privilegio, entre comillas, bueno, aunque sí, era real, ¿no? Tenían el privilegio de poder trabajar en la casa del amo, porque, o sea, tienes un tono de piel un poquito más clara, o sea, no representas esa negritud fea de esos que están trabajando en las plantaciones o recogiendo algodón o recogiendo azúcar, trabajando en la caña de azúcar. Y esas son cosas que van permeando, ¿sabes? ¿Quiénes son las personas al sol de hoy que pueden ocupar posiciones de poder? Porque que nosotros veamos personas afrodescendientes en posiciones de poder como gerentes, directores, dueños, no es la regla, ni siquiera es la norma, es una excepción. Es más, ¿cuántos presidentes en Estados Unidos han sido afrodescendientes? Uno, y fueron 2 vueltas nada más, de que dos, y eso de 45. Exacto. De 45 presidentes, solamente uno. Y en Panamá también tuvimos uno, y bueno, los panameños que escuchen este podcast quizás lo conocerán o quizás no lo conocerán, que fue Carlos A. Mendoza, que fue parte de los que escribió la acta de independencia, y adicional a eso fue uno de los defensores de Victoriano Lorenzo, que es una figura muy importante para nosotros en el contexto histórico con el tema de los gringos o estadounidenses, ¿no? Cuando todas están en ocupación en Panamá. Entonces, todavía no es la norma, no es la regla, y todavía hay personas en el que, claro, están en esas posiciones de poder, las personas, o sea, nada más, y eso se intersecciona muchísimo con la discriminación y el clasismo, o sea, las personas afrodescendientes e indígenas son los que los han marginalizado
a barrios populares y los han metido hacinados en proyectos, o sea, ni siquiera, no cuentan con viviendas dignas, no cuentan con trabajos dignos, no cuentan con educación digna. Y es una cadena de sucesos en el que el racismo es parte de la colonización, en el que mantener a un grupo de personas, en el que podemos vivir en el mismo país, pero si una persona vive en un barrio popular y esos impuestos son para pagar esas escuelas y esas áreas donde están viviendo, o sea, no va a generar algo que le pueda representar una estructura sana, por ejemplo, de hospitales, o una estructura sana de estudios. O sea, si comparamos Colón, por ejemplo, y sus estructuras de colegios y sus estructuras de hospitales, o sea, el Manuel Amador Guerrero está cayéndose a pedazos, y eso no es culpa del pueblo, eso es culpa de la mala distribución de las las personas que nos escuchan, quizás no todo el mundo sabe lo que es Colón. Entonces, si tú no puedes contar como que contexto país. Ok, acaba de caerse uno de mis cuadros, que asustado, lo siento. Colón, la provincia de Colón es, para nosotros, o sea, para todo el país debería ser un orgullo, ya que tiene muchísima riqueza cultural, es la segunda provincia que le genera mayor riqueza al país, ya que tiene la mayor cantidad o sea, la mayor porción del canal de Panamá está en Colón, ¿no? Aparte que tiene la zona libre, que es la zona libre de impuestos, es un punto de logística importantísimo para el país. Y aparte de que en este punto hay mucha riqueza afropanameña, o afrocosteña, o afrocolonial, como se le pueda llamar, ¿no? Entonces, lamentablemente, Colón es una de esas provincias que ha sido más golpeadas después de la invasión, durante la colonia, después de la colonia, o sea, es una provincia que no se levanta y es la segunda provincia que le genera mayores ingresos al país. Eso no tiene sentido, No. pero en lo absoluto. Entonces ahí es donde se ve la mala distribución como lo quieran llamar, de las riquezas, de los impuestos, de todo. Entonces, esa es básicamente una de nuestras realidades y no hay que irse muy lejos porque Colón está a 1 hora de la ciudad capital. También dentro de la ciudad hay comunidades golpeadísimas y qué casualidad de que esas comunidades golpeadas son personas afrodescendientes. Y no porque esto es parte también del discurso que hay que desmantelar, de que la persona es pobre porque quiere, porque realmente no creo que nadie en esta vida quiere ser pobre, y es mentira que un día tú te levantas y dices que ya no quiero ser pobre y ya no lo eres. Ajá, exacto. Hay que contemplar el círculo en donde se crece, porque una o dos o tres historias de éxito no representan de que toda la comunidad debería de tener esas mismas oportunidades. Al contrario, o sea, el sistema educativo, el sistema de salud, o sea, eso es parte de nuestros impuestos y no debería un caso de éxito decir que es que si yo lo logré, todos lo pueden lograr. Es que todos deberían de lograrlo. Exacto. Si yo estoy pagando, exacto, yo estoy pagando impuestos para educación y salud. Todo el mundo debería de tener las mismas oportunidades, la misma calidad de trabajo, de educación. No deberían haber escuelas ranchos, no deberían haber niños caminando por ahí horas para poder llegar al colegio. Es que eso no tiene sentido. Si yo estoy pagando, ¿a dónde se está yendo esa plata? No, o sea, y tú lo estás diciendo, pero eso así mismo pasa en República Dominicana. O sea, donde lamentablemente los padres hacen lo mejor que pueden para llevar a sus hijos a escuelas privadas. Porque la escuela pública, y hay muchos que van a la escuela pública, pero tienen muchas oportunidades de mejora, para decirlo un poco más diplomáticamente. Claro. Pero todos los padres lo que quieren es eso, que sus hijos vayan a escuela privada. Y ahí también viene, o sea, la otra pregunta, o sea, ¿qué es microrracismo? Microrracismo básicamente es cómo hemos perpetuado la violencia hacia ciertas comunidades con el habla. O sea, por ejemplo, aquí en Panamá, recuerdo que hablando con Teresa la semana pasada, una cosa que le cayó como teja fue, por ejemplo, de que te están congueando. Te están congueando, lo utilizan muchísimo para decir que te están estafando. O crees que soy Congo. O sea, lo utilizan como si crees que soy ignorante o idiota. Cuando aquí en Panamá hay etnias
Congo, y digo hasta etnia porque literalmente tienen todo un sistema cultural con lenguas, con gastronomía, con tradiciones y demás, que son la cultura Congo o la etnia Congo aquí en Panamá, y no solamente está en la provincia de Colón, que ya comenté que es una provincia bastante negra básicamente, sino que también hay ciudad capital, hay en Curundú, esto es todo en la ciudad, de Curundú, Río Abajo, en Chepo, en Chagres, o sea, hay muchas comunidades que son Congo. Y son esas comunidades que, aparte de ser golpeadas, porque es parte de ello, son estas, son, es uno de nuestros, bueno, recientemente entró como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y que esta visibilización venga desde la UNESCO y no haya sido desde la administración gubernamental, hasta dice bastante. Porque estos grupos literalmente sobreviven con sus propios recursos. Ese no es el deber ser, y más aún si decimos que somos un crisol de raza, somos un país multiétnico, pluricultural, no hay respeto a las diferentes culturas en el país. Y eso es es uno de los resultados. O sea, los grupos congos están totalmente ninguneados, por decirlo así, y adicional a eso, utilizamos la lengua para seguir perpetuando eso de que, ay, me agarraste de Congo ignorante y demás, ¿no? También de que hay que mejorar la raza, o sea, mejorar la raza viene de lo que habíamos comentado anteriormente, del mulato. O sea, de que este color de piel no va a representar buenas oportunidades para mis descendientes. Mejor voy a mejorar la raza casándome con una persona blanca. Y así, hermana, o sea, van a ser con ese color así como canela, y te lo van poniendo así, canela, chocolate con leche, El café con leche. café con leche, ¿sabes? Porque esos son nombres exóticos. Todos esos son microrracismo. El trabajar como negro para vivir como blanco. ¿Eso qué significa? Ay, Eso es sí. horrible. Trabajar como negro en las plantaciones o trabajar como negro en el sol para vivir como blanco. O sea que el blanco lamentablemente es el estándar, ¿sabes? Como que lo eurocentrista, lo blanco es como el estándar y lo demás es de que... Exacto, exacto. Y son frases que uno ni siquiera, o sea, ¿cómo lo digo? En el momento uno lo coge a chiste o en el momento uno se ríe. O sea, y hay una frase que yo he escuchado en Dominicana, oye, morenomático. Wow, eso nunca lo he escuchado. O Tú me sea, comentaste del pelo duro también. ay, del cabello. O sea, El en pelo duro. Dominicana, para los que nos están escuchando, en Dominicana, todo lo que no es el cabello lacio, así, súper lacio, es cabello malo. Sí, Entonces, aparte de por qué mi cabello representa algo malo. O pelo duro, dije. o pelo Si mi duro, pelo o es... sea, como que, y son cosas que llega, o sea, porque en las dominicanas, o sea, eso es al salón 2 y 3 veces a la semana. Claro, y lamentablemente eso también es parte, digo, la lengua o el microrracismo es como the tip of the iceberg, o sea, es la puntita de un montón de problemas. Porque este tema del pelo duro o pelo malo, lamentablemente también se vive en el sistema educativo. O sea, las mujeres negras o las niñas negras, nuestras niñitas, no pueden ir con su pelo natural porque llegan con una nota del colegio diciendo, lo que pasa es que su hija tiene que alisarle el cabello, tiene que amarrárselo o hacer algo con él. Entonces tú te quedas de que, pero mi cabello va hacia el sol, de que, o sea, mi cabello no se va a quedar hacia abajo. Y eso es parte de nuestras riquezas culturales. O sea, Claro. ¿para qué le quieres borrarle la identidad a la niña? Y entonces crece con eso de que mi pelo es malo, porque en el colegio, obviamente, las personas que saben más que uno dicen que tengo que amarrarlo o alisarlo. Entonces pasas al área laboral en el que te dicen, es que tienes que hacerte blower 2 veces a la semana. ¿No? Tenemos hasta todo un rubro para ti, para que todas nuestras colaboradoras puedan ir con su cabello con blower. Y también algo también que conversábamos, o sea, por lo menos personas afrodescendientes o mujeres afrodescendientes con su pelo natural, se está viendo poco a poco ahora, pero cuando digo ahora, es que 2, 3 años atrás. Exacto. Pero anteriormente a eso, mujeres con el cabello natural en posiciones de servicio al cliente, en bancos, como cajeras, como, o sea, you name it, eso no existía, o sea, es una pelo planchado, chorreado, quemado, y ojo, con esto de quemado lo quiero focalizar hacia las cosas que son parte del problema y no que las mujeres negras son un problema o tienen un problema porque tienen el pelo alisado. No, porque el pelo alisado debería ser una opción, no una imposición. O sea, Exactamente. si yo me quiero alisar el pelo, ese es mi problema, porque si yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana, porque así es, y yo necesito algo rápido en mi vida porque tengo que cocinar y atender los hijos, esa es tu solución y está ok. Lo que tú hagas contigo misma está ok. Mientras
sea por decisión propia y no porque te estén diciendo que es pelo malo, que tu pelo no es profesional, que tu pelo... O sea, que esas cosas externas innecesarias que no sean lo que te obliguen a ti a alisarte el pelo. Claro, no, y no solo eso, o sea, los químicos que se le ponen para alisar el cabello hacen muchísimo daño y hacen también a la larga daño a la salud, a las hormonas, a las glándulas, o sea, es algo que va de repente permea un poco más allá. Y tomando esto en cuenta, o sea, ¿qué podemos hacer? Vamos a decir, personas que están escuchando el podcast y como se dice en Dominicana, se están desayunando con esto, o sea, que se están enterando por primera vez, que quizás han dicho comentarios racistas en su vida, que quizás disfrutan de, bueno, no disfrutan, pero viven el privilegio blanco o acaban de caer en cuenta de que crecieron toda la vida pensando que eran blancos y llegan a Estados Unidos y le dicen, tú eres marrón. ¿Qué pueden hacer esas personas que para empezar, para ayudar a este movimiento, para dar de su granito de arena? Uno de mis consejos para mí siempre será el escuchar, y el escuchar te lleva a la empatía, y porque no puede ser de que un grupo importante a nivel mundial están peleando lo mismo y vamos a seguir quitando la mirada. Es que eso no tiene tampoco sentido. Entonces, escuchar cuál es la vuelta, escuchar las voces de esas personas que están peleando, porque no es o sea, no es en vano. En Estados Unidos será la brutalidad policial, pero aquí en Panamá será el perfilamiento racial de que, ups, de la nada se me fue una bala porque te detuve erróneamente, porque ni siquiera me preguntaste, simplemente me estás encañonando y ay, se me fue el dedo, se me resbaló y te maté. Y es que ni siquiera debiste llegar a esa situación, ¿no? Empezando por ahí, que ya es un tema racial. El tema también de que o sea, por lo menos escuchar, una de las demandas del movimiento social afropanameño es por qué los aportes de las personas afrodescendientes no están en la currícula educativa, y es que nos han borrado totalmente de la historia, en el que nada más conoces la esclavitud, y o sea, malísima, la esclavitud, y bueno, sí, se construyó el canal con manos francesas y después estadounidenses, and that's it. Sí, pero ¿cuáles fueron esos aportes al país? Volviendo otra vez a la premisa de que somos un país, un crisol de razas, un país multiétnico, pluricultural. Sin embargo, no estamos en la currícula educativa. Y después me dirán, pero entonces también hay que meter a los chinos, hay que meter a los indostanes. Oye, hubo una oleada importante de migración. Panamá es un país de constante movimiento migratorio. O sea, es normal tener un montón de extranjeros y no debería de molestarnos que todos estuviésemos en la currícula educativa, y más aún porque son diferentes movimientos que ha tenido el país. Y es parte de nuestra historia. Aparte de Claro. que nosotros si viajamos, este es uno de los ejemplos que estoy diciendo recién, pero es que es cierto. O sea, si viajamos literalmente es para conocer otras culturas, pero te va a molestar y vas a decir que es racista tener y conocer la historia de otras culturas en tu país. O sea, ¿cómo va a ser racista eso? No, no, y ahora que dices, o sea, también la forma, o sea, que tú estabas hablando, yo estaba recordando cómo a mí me daban clases en el colegio, cómo me enseñaron el colonialismo, y nunca mencionaban la palabra genocidio. Si dijeron, ah, se murieron todos los indios. Y se murieron porque ellos se petatearon. Puf. Ajá, No no, es que los no, mataron. o sea, decían no, que lo trabajaban, pero yo recordando cómo me dieron esa clase, es como súper normal de que de repente, o sea, es que en Dominicana no quedan indígenas, como aquí. Ah, de repente ya no quedan. Ah, de repente fue como una esclavitud y lo ven como tan, o sea, te lo enseñan tan normal. No, o sea, ¿por qué no lo enseñan? O sea, ¿por qué no lo enseñan con el mismo tono que él cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial de los nazis? Porque ahí sí ponen a los malos, ahí sí señalan bien cuáles son los malos, pero en el colonialismo no. Y bajo esa misma premisa, o sea, o sea, literalmente no le dirías a la comunidad judía que se olvide del holocausto, porque esto es, o sea, lo que ellos viven ahorita es parte de lo que sucedió en 1945, o sea, y no, o sea, literalmente no nos meteríamos con otros grupos humanos, pero entonces a nosotros, no, pero olvídense ya de ese tema de la esclavitud. No han habido reparaciones de ningún tipo, literalmente. Y es que, ¿pero qué están peleando? Estamos peleando de que han habido aportes importantes más allá de la esclavitud, porque literalmente el contexto es totalmente negativo. No nos dicen de quiénes eran esas personas que vinieron desde el África. De hecho, o sea, ¿quiénes fueron las personas que hicieron cosecha de corales en la costa de Colón? Fueron africanos que eran buceadores. Y entonces son cosas de que, o sea, ¿sabes? Como que ni siquiera te da un sentido de pertenencia de que algo hicimos bien en esta vida y que Sí. hay cosas maravillosas. ¿Y cuál es la importancia de los corales? Oye, hasta en una clase de ecología te lo puedes tirar y que, ¿cuál es la importancia de un coral? Si se mueren Claro. los corales, nos vamos todos
a la porra, de que, Exacto. aparte de que estamos, obviamente, es que esto se intersecciona tanto por tantos lados, o sea, literalmente, que si, o sea, tanto la historia como lo que estamos viviendo actualmente, todo tiene una consecuencia. Entonces, no es que los corales estuvieron ahí, sí, claro, hay corales que estaban ahí, pero también hubo cosecha de corales. Y esos son parte de los aportes de los africanos esclavizados o afrodescendientes en el país. Cosa que la gente, o sea, no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Eso es racista, hablarle Sí. racista. Realmente el racismo es que me estén parando y me estén encañonando o que no tenga derechos humanos básicos como el agua o el derecho a una educación digna o el derecho a un trabajo digno o el derecho a... Exacto. Sí, porque aquí no hemos ni Eso sí es racista. siquiera, aquí ni siquiera hemos tocado qué pasa cuando no te dan un trabajo por el color de tu piel, qué pasa cuando no te dan oportunidades de educación, o sea, no hemos tocado todos esos temas que también pasan. Que también Em, pasa. ¿Y qué más entonces? Hablamos de, o sea, de estudiar, de entender también los aportes que han hecho al desarrollo. O sea, aquí diste ejemplo de Panamá, pero yo me pongo a pensar mucho en Dominicana y quizá los otros países que nos escuchan, o sea, nos escuchan de Colombia, nos escuchan, bueno, hay personas en Estados Unidos, hay personas en México que nos escuchan en Costa Rica, que, que, que tenemos que empezar a hacer nuestra tarea. Sí, hay que abrir la cosmovisión de nuestras realidades. O sea, mi realidad no es la misma de otros grupos, ¿no? Y tratar de desmantelar lo que es la folclorización de nuestros pueblos. O sea, por ejemplo, el tema de que, bueno, los afrodescendientes son buenos para el deporte y para la cocina y la música. Sí, pero somos más allá de todo eso. Entonces, ¿qué más han hecho esos pueblos afrodescendientes? ¿Dónde están esos pueblos afrodescendientes? Porque lo hemos visto como por todos lados, pero no conocemos la historia o nuestra propia historia. Prestar atención sobre el tema de la territorialidad también, de que cómo se están desplazando a personas y es como que, ¿sabes? Como que normal. O sea, para mí era normal de que en lugares como el casco antiguo, porque hasta, como había comentado, hasta con la propia lengua, nosotros perpetuamos esto. En Panamá hay un lugar que le llaman popularmente casco antiguo, pero es con una audiencia como la tuya, Selma, en el que hay personas en Dominicana, en Colombia, en Costa Rica y un montón de lugares, casco antiguo es como, ay, yo también en Colombia tengo un casco antiguo, o sea, básicamente es como la parte bonita de lo que dejó como la colonia Ajá, española. exacto, como la parte colonial. La parte colonial, exacto. El nombre real aquí en Panamá sería Santa Ana, San Felipe, o sea, nosotros mismos con la misma lengua hemos echado a su gente. Entonces, si vamos a las realidades del tema de territorio, esas comunidades, o sea, por lo menos aquí en Panamá la gentrificación y el desplazamiento funciona a punta de fuego. Ha pasado en Colón, ha pasado aquí en Panamá, en el casco antiguo vivía muchísima gente, o sea, tú entrabas a Santa Ana, San Felipe, literalmente, y tú, o sea, las familias en donde tú miras hay una familia, literalmente, literalmente. Y habían casas, sí, lamentablemente condenadas, no había, los apartamentos no tenían baños porque es una estructura viejísima. X. Pasa un fuego y de nada no vistas a la comunidad, más nunca. Pero sí tenemos unos bares, tenemos discotecas y literalmente lo que conocemos como casco antiguo se ha vuelto una zona de entretenimiento, de esparcimiento, de restaurantes, ¿y dónde está su gente? O sea, literalmente, ¿dónde está su gente? O sea, No ¿y a dónde se existe. fueron? ¿A dónde se fueron o a dónde los fueron? Sí, exacto, Entonces, ¿a dónde los fueron? ¿dónde los fueron? Exacto. ¿Dónde está esa gente? Hacer esas preguntas. Y más aún si eres local, porque, o sea, si tú, Selma, tú eres de Dominicana y no sé si tendrás toda la vida viviendo aquí, pero el que está aquí y recuerda esto debería hacerse esas preguntas y que, oye, de verdad, después que se quemó el Boyacá era un edificio de madera que está justamente al frente de lo que es el American Trade Hotel. Eso ya no existe, eso es un hueco ahí que tiene como una pancarta que literalmente dice dónde está la gente. Ajá, exacto, sí, sí, yo he visto, yo recuerdo eso. Pero literalmente toda esa parte, todo eso eran, y para mí era bellísimo, digo, en ese momento habían un par de bares y discotecas, no era como que todo el lugar era eso. Entonces, para mí era una cosa riquísima pasar por esas casas y literalmente siempre había alguien escuchando cha-cha-cha o salsa dura o ese tipo de música así que nos representa esa latinidad. Y ahora es de que, no, o sea, tú pasas, hay tranque, pitadera, hay un par de personas que te dicen, parquéate aquí, los restaurantes, which is good. Yo no estoy en contra del desarrollo, pero también hay que tener las cosas con enfoque de derechos humanos. No Claro. es,
No es de que, ay, es que accidentalmente se quemó esto y ya después más nunca supiste sobre esas personas. ¿Dónde están esas personas? No se quemaron en el incendio. Exacto. Wow, o sea, y me ha puesto a pensar y yo espero que a las personas que estén escuchando también lo hayan puesto a pensar de en sus países empezar a profundizar. Yo no sé la historia, fíjate, en Santo Domingo está la zona colonial. Yo no me sé la historia, yo no sé si eso pasó así también o si pasó algo similar, donde simplemente no se respetó la propiedad y los derechos de las personas que vivían ahí. Exacto. Em, y las personas que tienen el privilegio blanco o de tez clara, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar? Aparte de digerir esto y no como un ataque, como es algo que iniciamos hablando de que no es un ataque, que es que como tú eres blanco, tú tienes el privilegio. No, ese es el concepto, privilegio blanco, de que no vas a sufrir cosas como las personas que son racializadas, le hace indígenas, le hace personas afrodescendientes, personas sino descendientes o descendientes asiáticos, en el que chino macaco, negro de cholo de porque sabemos que esos porque tú no dices blanco de nada, o sea, Sí, exacto. o no es lo usual tampoco, porque no voy a decir que no existe, no es lo usual, sin embargo escuchamos estos tipos de microracismo, ¿no? Investigar sobre eso, investigar cómo lamentablemente uno se puede hasta beneficiar de eso sin querer queriendo y visibilizar esas luchas, abrir espacios, dialogar con todos nuestros círculos, o sea, y son conversaciones incómodas que hay que hacerlas, o sea, por lo menos aquí en Panamá hay una terminología que es chombo. Y esa palabra es una palabra que literalmente lo utilizó el blanco, la persona blanca, para denigrar a las personas afrodescendientes en la época de la construcción del canal. Entonces, al sol de hoy, entre mis amistades, podemos decir, ay, hola chombito, chombito, mi chombo negro, precioso y todo lo demás. Sin embargo, yo tengo mi abuela viva todavía de 94 años y ella es descendiente de afroantillanos. Y una vuelta yo cometí el error de decirle, o no decirle, o de repente fue que tiré la expresión de que sí, porque ese chombo, mi abuela no se infartó en ese momento porque tiene marcapaso, amiga. Wow. Porque si no, porque esa palabra aún duele y es parte todavía del ADN de muchas de esas personas, de esa memoria histórica de esas personas que vivieron eso, que vivieron la segregación. En Panamá hubo segregación, hay que recordar que Panamá, habían dos Panamás en un solo territorio cuando hubo ocupación estadounidense y esa misma ocupación representó también la segregación, las dos filas, aquí para los blancos, aquí para los negros, el tema de las casas, cómo están las casas de Ancón, que son del área del canal de Panamá y otras casas, otras barriadas que están más alejadas, pero siguen siendo parte de la ribera del canal como Paraíso, Gamboa. Esas casas son totalmente diferentes. Y entonces, eso es nada más, estoy hablando del tema urbano, urbanístico. O sea, si hablamos de que es la historia de que los blancos van acá y los negros, eso todo se lo pasaron nuestros abuelos y bisabuelos, gente que todavía está viva y tenemos el privilegio de que esté vivo. Dije. Entonces, desmantelar esas cosas, o sea, dentro de nuestra misma familia puede pasar de que te llamen así, no, esa palabra en verdad tiene un contexto y una carga histórica negativa y es importante visibilizarla y no utilizarla, porque hay personas que todavía lamentablemente le tiran ese estigma encima de que negro es malo o chombo es malo. O sea, si tú me dices a mí negra, yo soy negra, o sea, mi piel es oscura, pero ya sabemos de que la palabra negra es colonizadora, porque ya sabíamos que es para borrar la identidad del africano esclavizado, y adicional a eso, bueno, si se quiere reconocer como tal, es totalmente válido. Sin embargo, hay que conocer y desmantelar eso que se nos ha llenado toda la vida y que el sistema educativo nos ha fallado en múltiples países, porque eso no es Exacto. solamente un problema de Panamá, ¿no? Y abrir diálogos, espacios, utilizar nuestras plataformas, nuestras redes para educarnos. No tiene nada de malo educar. O sea, escuchar a otras personas, no apropiarse de la lucha como tú habías comentado, de que no apropiarse de algo, porque aquí pudiera estar Selma con Soulful hablando del racismo perfectamente, de que, pero Selma está consciente de que ya está en un proceso de deconstrucción y que por qué no podemos darle la voz a las personas que están liderizando estas luchas, porque no puede ser otra vez las voces silenciadas, sino que esto es un trabajo que va hombro a hombro. No, claro, y a la gente que sabe. O sea, Exacto. tú tienes una profesión de esto. Tú estudias, tú das, en Dominicana se dice tu página para la izquierda, entonces es eso mismo. O sea, yo tengo una experta aquí hablando del tema, pero bueno, es lo que tú dices, quizás hay muchas personas que no
que no lo hagan. Y honestamente y tengo que hacer como la salvedad, señores, no es que yo soy de que la más antirracista, porque honestamente yo me desperté esta semana. O sea, lo que me siguen en Instagram, y bueno, Fefi, te lo cuento a ti, o sea, esta semana yo pasé por mucha ansiedad, después por mucha tristeza, o sea, fue una semana muy dura porque yo misma me empecé a dar cuenta de cosas que yo estaba haciendo que no estaban bien. Em, y sí, de ahora en adelante yo sí quiero empezar a cambiar, yo quiero empezar a tener otro approach y eso que dice, o sea, desconectando todos esos cables que conectaron desde el colegio y quizás hasta mi misma familia, porque esa frase yo creo que sí, que hay que mejorar la raza, que no sé, como que siempre se ha dicho y uno la ve como, normal, pero no, es empezar a decir, como tú dices, no, eso no está bien, eso es una falta de respeto y así. Exacto. Es que sí, no, y aparte que he escuchado muchísimo de que esta generación se ofende demasiado. No es que nos ofendemos demasiado, es que literalmente nuestra sociedad está cimentada en desigualdades y nos hemos quedado callados por mucho tiempo y hemos seguido, ¿sabes? Como perpetuando esa violencia desde diferentes grupos. Ay, ¿por qué las mujeres se están quejando si tienen el voto? Yo he escuchado esa frase aquí en Panamá, de que, espérate, Sí. el voto, bueno, digo, si lo hablo como una persona racializada, por ejemplo, las mujeres negras no han parado de trabajar desde que pisaron América, siguieron cuidando a los niños de las mujeres blancas y seguimos trabajando en áreas domésticas y seguimos trabajando en cualquier otro espacio, pero no es una cosa de que ahora las mujeres están trabajando. O sea, si lo hablo como mujer racializado. Sin embargo, el tema del voto, o sea, eso, ¿en qué cabeza? Hay mujeres que todavía nos violan en la calle, hay personas que y no tienen nada que ver con nuestra vestimenta, porque literalmente, ¿qué tiene que ver que te violen a una bebé de 4 años, por ejemplo? ¿Cómo ella estaba vestida para provocar a quién? Esas son conversaciones que Sí, hay que mantenerlas. O sea, no es la cuestión de que las mujeres ahora se ofenden por un piropo. No es el piropo, esa es la punta del iceberg como lo estamos hablando anteriormente. No es el piropo, es lo que está atrás o debajo de todo eso. Porque por mí, que mi novio me piropeo o una persona de cariño me diga algo bonito, ok. Pero si un man me va a quitar en la calle y no te conozco de ningún lado y me vas a decir, o sea, un ejemplo, ay, exacto. ¿sabes? Igual el tema de las personas indígenas o el tema de las comunidades afrodescendientes que ahora se están quejando y el tema de la esclavitud. Escuchar, es el tema de escuchar. No es oír, porque oír puede rebotarte en el oído. Escuchar, asimilar, no venir con argumentos como para desbaratarle el testimonio a una persona, porque así también somos, ¿eh? Porque queremos tener la razón en vez de tener diálogos sanos en el que podamos, ¿sabes?, enriquecernos de esos diálogos. O sea, tú no vas a llegar a una persona que la violaron para desmantelarle algo. O sea, ¿por qué le vas a decir eso a una persona que es víctima y que el mismo sistema se encarga de revictimizarlo, igual con las personas afrodescendientes? ¿Para qué vas a decirle que en Panamá no hay racismo cuando te estoy diciendo que sí hay? Claro, claro. O sea, sí, y así como tú dices en Panamá, así en muchos países de Latinoamérica. Exactamente. Y Eh, del mundo entero. O sea, es una cosa es un mal que compartimos. Pero siento, exacto. hay esperanza, hay esperanza. Siento que estas son cosas que generan otros diálogos. O sea, por lo menos ya aquí hablamos de este feminismo y las mujeres y todo eso. Y la verdad está un poco crudo porque es que son cosas que son crudas, ¿sabes? Como que cómo te lo puedo endulcorar, no se puede. O sea, las luchas sociales no se pueden edulcorar. Entonces, escuchar, abrir nuestra cosmovisión de las realidades, porque mi realidad no quiere decir de que yo tuve una historia de éxito y que yo vine de abajo y que yo viví pobreza, no es la realidad del montón de personas y más aún cuando es el Estado el que te debe de suplir esas herramientas para tú obtener una vida de bienestar. Entonces, empezar a hacer rendiciones de cuentas también, de que porque hay gente quedándose atrás, literalmente, si yo estoy Exacto. pagando, porque mientras más gano de salario, así mismo me van a saquear el bolsillo. Entonces, si a mí no me Exacto. dan la plata, bueno, ok, no te doy la plata, pero digo, eso es una plata, un tajazo importante que te sacan, de que, o sea, ¿qué hacen con esa plata? Sí, bueno, yo no voy a tocar ese tema porque en realidad en Dominicana, si creen que en Panamá están mal, yo creo que en Dominicana queda un camino un poco más largo todavía en contra de la corrupción. Esos no son temas que yo voy a tocar aquí. Si quieren conocer un poco más de la situación política en Dominicana, vean el Antinoti,
un show de allá que más o menos resume todo en 15 minutos, todos los días. Así que aquí como un pequeño free promotion, pero igual, o sea, Stephanie, de verdad que no te puedo agradecer, o sea, no tengo palabras para agradecerte de tú estar aquí y como digo, o sea, ayudándome a mí y ayudando a todos los que nos escuchan de cómo podemos dar nuestro granito de arena para mejorar aún más la situación y seguir creando espacio y no seguir en nuestro, vamos a decir, o sea, como veníamos en automático, sino En piloto ponerlo en automático. manual y decir, ok, porque esto se ha hecho así tantos años no significa que está bien. Al contrario, Exactamente. nos estamos dando cuenta que está muy mal. Exactamente. Y no, y gracias a ti, Selma, porque, o sea, uno me pregunta, ¿qué se puede hacer? Estas son cosas que se pueden hacer, o sea, no todos tendremos un podcast, pero son cosas que desde redes sociales, o sea, hay mucha buena información, buenísima información. Buscar información, utilizar nuestras redes también para educar, para sensibilizarnos principalmente. Eso creo que es la parte que hay que trabajar, porque es muy difícil a veces sensibilizar a otra persona, ¿no? De las luchas y nada, o sea, esto es un trabajo en conjunto. Esto no es de que ahora los negros quieren ser más que el todo mundo, al contrario, o sea, es un trabajo que tenemos que hacer hombro a hombro, porque al final hay muchas cosas por delante como para estar desenfocándonos y comenzar o perpetuar cosas que están como que en la normalidad, ¿no? Así que nada, esto es un trabajo en conjunto, un trabajo que sinceramente tengo esperanza de que cosas positivas salgan. O sea, por lo menos yo me llevo de esto de que he conocido personas maravillosas, a Teresa, Selma, a mí. He sido bendecida con estas mujeres maravillosas. ¿Qué más puedo pedir a la vida? O sea, ¿qué más? Y bueno, poder también hablar de estos espacios, ¿no? Y quién sabe, más adelante podemos hablar de otras cosas. O sea, que esto es un tema Claro. tétrico, pero oye, más adelante, oye, o sea, las riquezas culturales, qué sé yo, como, o sea, no sé. Son cosas que uno no sabe cuáles son las consecuencias consecuencias positivas que se pueden dar de estas cosas que uno puede estar viendo como que, ay, Dios mío, uno está saturado. Pero son Sí. cosas que uno siempre tiene que dar la vuelta y siempre pensarlo de que hey, cosas buenas pueden salir de esta situación. Sí, no, Así que gracias a ti, definitivamente. Selma, de verdad. Ay, yo de verdad estoy como muy feliz de haberte conocido, de que tú hayas dicho que sí. Y para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo estoy súper ultra a otro nivel de activa en mi Instagram, que es @lafefie, así se escribe, se pronuncia la Fefi, pero es la Fefie, y entre la y Fefi está el guión bajo, u underscore, guión bajo, guión bajo, Fefi. Y ahí yo posteo de todo, desde historia, desde cosas que están pasando en otros países, desde TikToks con una tónica antirracista o cómica, o sea, yo soy una persona que me encanta estar, yo soy muy feliz de que me puede dar rabia muchas cosas, pero a mí me encanta también la jocosidad y que también se puede educar con eso, ¿no? Porque, why not? Hay muchos comediantes que están utilizando su palestra para hablar estas conversaciones necesarias, ¿no? Así que ahí van a encontrar de todo y bueno, tú me encontraste en DM, bueno, nos conocimos en un Zoom, pero nos encontramos en DM, así que yo contesto todo, así que, y siempre a la orden, siempre a la orden. Siempre, siempre, siempre a la orden. Buenísimo. Y una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, Sí, y es señora, a ver. que nos cuentes, ¿cuáles son esas 3 cosas que tú haces para tener una vida soulful? Primero, bueno, voy a ser sincera, o sea, a veces mi día a día me consume tiempo en el que puedo estar tardísimo en la noche, 11 de la noche, estoy en la computadora dándole al teclado, pero trato de que, aunque sea tener un par de horas, yo vivo con mi mamá, yo la cuido, tener un par de horas en el que tener ese tiempo de calidad con ella. Eh, ya sea viendo documentales o desconectándome, porque a veces que uno está tan abrumado en que, ¿y sabes qué? Quiero ver hasta cómica, pero tener ese momento como para uno mismo o con las personas que queremos, ¿no? Esa es una. Me gusta también leer, a mí me gusta la historia, la gente me pregunta que por qué no fui historiadora o antropóloga, quizás más adelante me tire esa carrera, why not. Me gusta leer, siento que hay muchísima riqueza en leer también y estudiar y escuchar música. Soy músico también, no de profesión, sino que de hobby, y me gusta mucho escuchar música y no cerrarme las propuestas musicales que hay, ¿no? Así que esos son mis 3 como que, o sea, para mí poderme desconectar es como que esas son mis maneras de tener un bienestar conmigo misma. Y si puedo agregar un cuarto, salir de la Sí. casa, porque yo no sé si crees en los signos, pero yo soy Sagitario y hermana, yo no puedo estar encerrada, o sea, la cuarentena a mí me ha afectado horrible. Pero bueno, uno también sale
en los libros, ¿no? Uno también hace sus paseos también con historias que Claro. uno puede leer, ¿no? Así que eso ahí como que ayuda un poquito, pero si yo puedo salir, dar una vuelta a la playa, algo, hermana, Ay, sí, no es que esta cuarentena no ha sido fácil, no ha sido fácil. no ha sido fácil, pero bueno, Fefi, Stephanie, mil gracias de nuevo por dedicarnos este tiempo y tu energía me encanta, o sea, y Igual, hermana. definitivamente, o sea, yo he estado aprendiendo mucho de ti, yo espero que todo el mundo también que nos están escuchando se animen, te sigan, yo igual pongo todo el detalle en la descripción. Y lo que nos están escuchando, mil gracias. Por favor, comparte este episodio. Si tú quieres escribir, no puedes escribir en el DM, bueno, o a mí o a Fefi, de que mira, yo no estuve de acuerdo con todo esto que dijeron, por favor, o si sí estuviste de acuerdo también, por favor, ve y comenta que en realidad lo que, lo que estamos buscando aquí es ese diálogo y esas conversaciones incómodas que son difíciles de tener, pero hay que tenerlas. Y bueno, les mando todo a un fuerte abrazo. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden seguir en Soulful Vibes, en Instagram como @soulfulvibes_. También la página web soulfulvibes.com. Y bueno, muchas gracias. Namaste.